Hola, ¿cómo están? Yo soy Diana Muñoz y bienvenidos a este live acá en Facebook. Estoy feliz de que estemos acá juntos porque me demoré como media hora acá intentando arreglar mi OBS. Dios mío, casi me quito los pelos de la cabeza. Pero bueno, estoy feliz de estar acá con ustedes. Primero que todo me quiero presentar, pues como no sé si ya me presenté, soy Diana Muñoz, por si no me conocen. Yo soy publicista profesional, también soy fotógrafa y también soy instructora online. Yo enseño y doy cursos online, ¿no? Me pueden decir de dónde están, de dónde son, o ustedes qué hacen, qué es el emprendimiento de ustedes, o en qué trabajan, qué venden. Me gustaría conocer un poquito más sobre ustedes también, no solamente yo acá hablar solita, sino que también me pueden dejar comentarios, yo los voy a estar leyendo acá. Y bueno, entonces, ¿de qué se trata este Facebook Live? Este Facebook Live vamos a hablar de un secreto que no es muy secreto, pero yo pienso que hay muchas personas que todavía no conocen muy bien este proceso de vender en las redes sociales. Ay, Judith me está diciendo que es de España. Qué chévere. Entonces, yo estoy en Tailandia, para los que no saben, estoy en Chiang Mai, en el norte de Chiang Mai. En el norte de Tailandia. Estoy toda nerviosa. Bueno, voy a empezar. A ver, esperen, me muevo acá a OBS porque hice unos slides todos lindos para ustedes. Entonces, ¿de qué se trata este video? Vamos a hablar de esto, de marketing de contenidos. Entonces, lo que quiero contar hoy es cómo vender por redes sociales, ¿cierto? Y en las redes sociales nosotros nos convertimos en creadores de contenido. Entonces, esto se llama marketing de contenidos. Entonces, yo busqué dentro de Google y me encontré en Wikipedia el significado, pues como lo que significa el marketing de contenidos. Entonces, ahí dice que es un enfoque estratégico del marketing centrado en la creación y distribución de contenido relevante, oportuno y coherente para atraer y retener a un mercado claramente identificado y finalmente generar acciones rentables de los clientes. ¿Qué significa esto? De pronto está como un poco confuso eso, pero entonces, ¿qué significa? Lo que significa es básicamente que si uno crea contenido valioso, va a poder, como valioso para su público objetivo, entonces va a atraer a esta gente y también va a crear como más visibilidad hacia su negocio o hacia sus productos o servicios. Entonces de esto se trata más o menos como las ventas en redes sociales. Pero entonces también de pronto ustedes dicen como, ay, pero yo ya estoy haciendo eso, yo ya estoy en las redes sociales, ya estoy creando contenido, estoy gastando un montón de tiempo y trabajo ahí y no vendo. Entonces, ¿por qué no están vendiendo ustedes? A ver, les muestro. Entonces, también hay otra cosa dentro, pues, como de esto del marketing digital que se llama embudo de ventas. Este embudo de ventas en inglés se llama como sales funnel, por si quieren investigar en Google. También van a encontrar un montón de artículos y de, pues, también videos en YouTube que hablan de esto y son súper interesantes por si quieren luego, después de este video, investigar más a fondo. Se llama embudo de ventas. Entonces el embudo es, más o menos yo hice como este slide para que entiendan un poquito mejor. Entonces empieza de arriba hacia abajo. Entonces la parte roja es como la atracción de este público objetivo, ¿no? Como de estos potenciales clientes. Queremos intentar atraer a la mayor cantidad de personas. No cualquier persona, intentamos ya como intentar segmentar más o menos, ¿no? Ya sabiendo a quién queremos llegar, empezamos a atraer a estas personas entregándoles contenido que sea valioso para ellos, ¿no? Entonces, para ellos, seguirte en una red social es de bajo riesgo, ¿no? Porque es solamente como te sigue, te pone un follow, un seguirte en Instagram o en YouTube o en Facebook, lo que sea. No le estás pidiendo un contacto directo, ellos vienen a ti y te empiezan a seguir. Entonces, por eso se llama como de bajo riesgo. Y esa es como la primera parte que se llama Know, de Know, Like and Trust. Es el Know, el primero,
que es la parte en la que la gente te empieza, pues que como que te conoce, es la primera vez que te ven y te conocen, ¿no? Entonces esto se hace por medio de las redes sociales, pues en este caso, ¿no? Se puede hacer por medio de otros canales, pero pues como hoy estamos hablando de las redes sociales, pues entonces sí, la idea es que cuando ustedes crean contenido que sea valioso para este público objetivo, pues ustedes van a tener posibilidades de ser vistos online o ser conocidos, ¿no? Tener más visibilidad. Y luego viene la segunda parte, que es como se va como angostando, se va volviendo como más chico este embudo, porque obviamente el montón de gente a las cuales vas a alcanzar con tu contenido, de pronto no va a ser tu cliente ideal, ¿no? Entonces ellos como que van bajando y se va reduciendo este número de personas. Entonces hagan de cuenta que 1000 personas vieron, no sé, un video de ustedes en Instagram o una foto o en YouTube o lo que sea, 1000 personas. Pero de esas 1000 personas, tú les vas a ofrecer de pronto como un webinar o no sé, les vas a entregar un descargable, un PDF descargable o no sé, un tutorial más avanzado. Y entonces ahí escribí contenido avanzado porque les estás entregando algo un poquito más valioso, y para que ellos puedan acceder a este contenido un poquito más valioso, de pronto le puedes pedir como su email. Entonces ahí ya pues como que ya no dice bajo riesgo porque la gente ya está entregando algo, pero también es súper chévere porque ya empiezas como a segmentar, como a filtrar, ¿no? Como que sacas a esta gente que realmente no está interesada en tu producto, y la gente que te deja tu email ya están como un poco más segmentados y tienen más interés en tu producto o servicio, ¿no? Entonces ahí también ya entra como otra sección interesante pues de este embudo de ventas, porque ahí ya empieza como el juego de crear una marca bien fuerte, ¿no? Si tú no creas una marca, entonces es muy difícil de que la gente empiece a confiar en ti. Esta parte del embudo ahí dice construyendo confianza. Entonces la idea es eso, como dejarte conocer, de pronto crear una marca personal, ¿no? Como elegir tus valores, saber cómo conocerte a ti bien, muy bien, saber tu personalidad, conocer tu personalidad, saber a quién quieres llegar, cuál es tu mensaje. Bueno, ustedes ya sabrán, o si no saben, esto pues es más como de crear una marca. Y luego, bueno, también como que tienen que generar contenido de mucha alta calidad. En la anterior no mencioné la parte del know, que te conozcan. Ahí es súper importante, como digamos, si tomamos en cuenta, digamos, Instagram, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan atraer la mayor cantidad de personas, la idea es tener un perfil bien optimizado, ¿no? Pues que por lo menos diga de qué se trata su Instagram, qué es lo que haces, dónde eres, o quién eres, qué haces, bueno, ¿no? Como optimizar muy bien pues sus perfiles y cómo se ve el contenido bien organizado, que tenga como una identidad visual, bueno, todo eso está en la primera, ¿no? En el know. El like ya es como un poco más enfocado en la marca, en la creación de confianza, la interacción con las personas que están ahí. Y luego, al final ya se va a angostar un poquito más este número de personas, se va a volver más chico, porque obviamente no todas las personas que están en la segunda parte del embudo se van a convencer, ¿no? Entonces la última parte ya es la parte que dice ventas, que es la parte de trust. Know, like and trust. Sí, como que la primera es que te conozcan, la segunda como que les caigas bien, y la última ya es que confíen en ti, trust. Y ahí ya es cuando la gente se decide, dice como si esta persona o esta empresa o esta marca me cae bien, me gusta sus productos, me gusta lo que ofrece, es lo que necesito. Ya se decidieron, ya están listos ahí para comprar. Y también como que en esta última parte de la parte del embudo de ventas, es muy importante porque bueno, la gente digamos que se decidió, pero también está la otra parte que es hacer la acción de compra. Entonces ustedes tienen que revisar dentro de pues como de su estrategia de ventas, si de pronto tienen un e-commerce o si no sé si ustedes son como coach o
algo así que tengan que como buquear sus servicios o algo así, tienen que estar súper como atentos de esa última parte de la acción de compra. ¿Cómo es que la gente va a comprar su producto? Entonces de pronto si alguien tiene una tienda online, de chequear bastante bien la última parte como de la compra, el carrito de compra, y chequear que todo funcione bien, porque imagínense que ustedes ya hayan hecho como, hayan llevado a esta persona por todo el proceso desde que te conoció en las redes sociales. De pronto se demoraron 2 meses en tomar su decisión después de haber visto todo tu contenido y que pues como que les caíste bien y tú con tu contenido estuviste construyendo su confianza y todo eso, y que al final dicen como sí, va a comprar su producto, va a comprar su curso, sus zapatos, sus aretes, lo que sea, y llegan ahí como la última parte de la compra del carrito y el carrito está roto. Entonces eso también puede ser como algo que puede estar afectando su proceso de venta, ¿no? Entonces eso era como básicamente lo que yo quería explicar el día de hoy. Me parece como muy sencillo y bastante pues rápido, la verdad. Me demoré un montón como organizando y cuadrando este live y me demoré un montón también intentando como porque el OBS no me funcionaba y bueno, el caso es que era como, eso era lo que yo les quería contar el día de hoy. Es súper fácil, la verdad que no es un secreto. Así como uno dijera, como, ay, ¿qué es eso que la gente vende en redes sociales? No, no es un secreto, es súper sencillo. Digamos que, o bueno, suena sencillo, pero cada una de esas etapas que les acabo de mostrar, cada una de esas es como también un pequeño mundo y cada una tiene un montón de estrategias. Entonces, que digamos mi curso que está que está en Udemy, el que es como súper global, que dice, ¿cómo es? Instagram Marketing 2019, curso completo, no sé qué. Este curso les permite como asegurarse de esta primera parte, que es la parte, vengan, les muestro un poco otra vez dónde están mis slides. No, no es esta. Entonces, digamos que mi curso les ayudaría en esta primera en esta primera etapa que dice bajo riesgo, ¿no? Que la gente te conozca, que la gente te pueda encontrar por medio de los hashtags o que de pronto por medio del Explore page y que estén convencidos de seguirte en tu cuenta de Instagram, ¿no? Que tu contenido sea de alta calidad, que la gente se enamore de lo que ve o pues de los tutoriales que compartes o algo así, ¿no? Entonces digamos que para eso les ayudaría mi curso. Y la parte de más abajo, que ya viene la parte de marca personal o pues sí, como crear como esa conexión y construir esa confianza con la gente que los sigue a ustedes, con estos seguidores, ya viene más adelante. Y la verdad yo estoy creando un curso. Los que me siguen en Instagram deben saber porque yo comparto esto todos los días. Que yo estoy creando un curso sobre marca personal. Porque me di cuenta que hay mucha gente, o pues hay varios estudiantes míos, o pues gente acá que está dentro del grupo, o que me sigue en Instagram, que sí, que pues como que a veces aplican un montón de trucos y arreglan sus cuentas y todo esto. Pero hay algo muy importante que les hace falta y que pues es también bastante complejo y que no lo puedo meter en el curso así nomás porque es súper grande el concepto, que es de marca personal. Entonces al final decidí como, bueno, voy a crear un curso nuevo que sea sobre la marca personal porque sé que es algo súper valioso y que seguramente les va a ayudar a muchos de ustedes para poder generar esa confianza, ya bajar en el embudo de ventas, ¿no? Para estar mucho más cerca a la parte de la conversión, de convertir a estos potenciales clientes en clientes y que ojalá que se vuelvan clientes leales, ¿no? Fieles, que vuelvan a ti una y otra vez. Eso es la idea, ¿no? De la marca personal. Y bueno, ahora sí, esto era como lo que yo les quería compartir el día de hoy. Me parece muy, muy importante. Es cortico, pero bastante sustancioso. Y bueno, ya eso fue todo por el día de hoy. Perdón por haber estado tan perdida, espero que no me hayan extrañado mucho.
Y voy a planear entonces para ver si hago el próximo Facebook Live sobre creación de historias de Instagram. De igual forma, yo pienso que vuelvo a hacer una encuesta en mi Instagram, pues cuando yo ya esté lista para volver a hacer otro Facebook Live. Y así ustedes pueden votar y elegir el tema que más les guste, más les interese aprender. Entonces, pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar acá conmigo, por mandarme todos estos mensajitos. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por acompañarme, por dejarme estos comentarios tan lindos. Estamos en contacto. Si no es acá por Facebook, es por Instagram. Y cualquier cosa, ustedes saben que me pueden dejar un mensaje. La última cosa también que quiero compartirles es que el grupo está ahí para todos. Esto es una familia. Y si ustedes llegan a tener alguna pregunta, la pueden dejar ahí. Y la idea también es que nos ayudemos entre todos. Si ustedes ven una pregunta ahí dentro del grupo y saben la respuesta, sería muy chévere que ustedes puedan dejar ahí su respuesta, que esto es como ustedes empiezan a crear su karma positivo, ¿no? A mí me gusta como hablar de eso. Y sí, como de pronto tú le respondes la pregunta a una persona y de pronto mañana si tú tienes una pregunta, otra persona te va a ayudar. Entonces a mí me gustaría como eso, como crear una comunidad en la que todos nos ayudemos y estemos ahí juntos para crecer todos al mismo tiempo, ¿no? A mí también me gusta, la verdad, aprender de ustedes. A veces ustedes dejan por ahí un montón, pues como unos posts súper interesantes, muy chéveres, de los cuales yo aprendo. Yo aprendo de ustedes también en los comentarios, lo que ustedes escriben ahí, entonces eso es muy chévere. Ahora sí, los dejo. Un beso y nos vemos en el siguiente video o en el siguiente Facebook Live o en Instagram. Chao.